Bueno, buenos días. Saludamos a todos los socios y colegas, socios de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y todos los colegas y amigos. Desde la dirección de las autoridades de la asociación, de nuestra querida asociación, se ha generado esta idea de que independientemente de todas las circunstancias que tienen que ver con esta crisis muy importante, inédita, que estamos atravesando y que tenemos que soportar entre todos, soportar en el sentido de ayudarnos a que la cosa vaya mejorando con el tiempo, y para esto, bueno, todos estamos suficientemente informados, pero lo importante es esta palabra: quedémonos en casa. Esto es así. Lo pedimos, lo volvemos a pedir desde cada uno de los medios en que tenemos lugar para hacerlo, porque es importante que la única vacuna realmente es quedarse en casa. Pero como de todos modos la vida tiene que seguir, lo que nosotros estamos tratando de hacer, y a instancias ya, repito, de las autoridades de la asociación, es, bueno, irles dando algún espacio de novedades, de actualización, de temas que tengan que ver, obviamente, en este momento con esta situación muy compleja que tiene que ver con la crisis de la pandemia por el coronavirus. Así que, bueno, inauguramos hoy esta forma de comunicación y lo que vamos a hacer es tratar, en principio, de llevarles o difundirles videos con temas, videos cortos para que ustedes estén informados, pero por supuesto estamos desarrollando, se está desarrollando a nivel de la asociación, plataformas virtuales para poder hacer cursos y conferencias y talleres para que todos estemos unidos e informados. Así que esa es un poco la idea. Bueno, en esta primera entrega yo voy a hacer algunas reflexiones sobre los temas que tienen que ver con, en la emergencia, los temas laborales y de seguridad social, o sea, derecho laboral y derecho de la seguridad social. Aquí, tenemos que, para empezar a ubicar la cuestión, podemos decir que hay dos etapas claramente diferenciadas, una que va hasta el día 19 del mes de marzo y otra muy importante que es a partir del decreto 297, que es el que declara la situación más compleja, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio. En la primera etapa, o sea, hasta el 19, incluso ahí podemos también distinguir dos situaciones. Las que van hasta el 12 de marzo, en donde, por dos resoluciones fundamentalmente del Ministerio de Trabajo, que después están complementadas por otras decisiones que tienen que ver con el empleo público, el Ministerio de Trabajo dijo, que en aquellos casos, identificando la situación de emergencia, en donde se identificaran grupos de riesgo, los viajeros, después se agregan las embarazadas, las personas mayores de 60 años, tenían la posibilidad del trabajo a distancia, como se llama, o teletrabajo. Vamos a ponerle trabajo a distancia, trabajo desde el hogar, que parece un término un poquito más abarcativo. Y en ese caso lo que sucedía era que, que estas personas podían trabajar a distancia porque tenían que cumplir, o en ese momento todavía era voluntario, hasta las resoluciones 178 y 184 es situación voluntaria de trabajo en el hogar, y obviamente, con carácter licencia especial y, por supuesto, con la remuneración íntegra, normal y habitual, y yo le agrego legal y convencional. Así que esta es una primera etapa. Hay una segunda etapa a partir del 12 de marzo, ahí se dicta el decreto 260 del 2020, que es el que alarga por un año la emergencia sanitaria que había sido dispuesta por la ley 27.541. Esto ya es un cambio importante, porque aquí, a partir de este momento, del decreto 260, ya la cuestión de los grupos de riesgo se torna de voluntaria en obligatoria, y hay dos resoluciones del Ministerio de Trabajo, 202 y 207, que lo que hacen es transformar esas relaciones a distancia en relaciones de carácter obligatorio, porque obviamente la emergencia sanitaria es mucho más fuerte en todo caso que la situación anterior. Tengamos en cuenta que estamos hablando de situaciones absolutamente dinámicas y que todos los días van cambiando. Entonces el dinamismo provocó que haya distintas etapas. En esta segunda etapa, a partir del 12 de marzo,
con estas resoluciones se transforma en obligatoria la situación de permanecer en el hogar, llamamos entonces trabajo a distancia, de las personas de los grupos de riesgo. Bueno, esta etapa muta otra vez y muta a partir, obviamente, del decreto 297 del 2020, que es de la noche anterior del 19, cuando el presidente anuncia la medida, y a partir de las 0 horas del día del 20 de marzo se produce el decreto 297, que lo que establece el aislamiento social obligatorio, o sea, tenemos que quedarnos en casa. Bueno, esto provoca entonces inmediatamente que el mismo decreto dice que las personas, los trabajadores y trabajadoras, deberán permanecer en el hogar, para lo cual lo que hace es instrumentar a partir de su artículo 6º y después complementario por una decisión administrativa, una cantidad de actividades que son llamadas esenciales. Esta esencialidad tiene que ver, bueno, con la prestación de los servicios, con la provisión de alimentos, con toda una cantidad, obviamente, alimentos, salud, logística, que tiene que ver con todas estas situaciones de carácter esencial. Y esto, obviamente, hace separar a dos grupos, claramente, entre esenciales y no esenciales. Pero todo lo que tiene que ver con esta situación de las actividades que deben continuar en prestación, bueno, el Ministerio de Trabajo, como esto obviamente se difiere a la reglamentación de las autoridades de aplicación, el Ministerio de Trabajo lo que hace es emitir la resolución 219 del mismo día 20 de marzo, que lo que establece son las regulaciones en materia laboral e incluso se toma la atribución de establecer ciertas regulaciones en materia de seguridad social. Y a partir de acá entonces podemos ir resumiendo y decir que se han formado, digamos, 6 grupos de trabajadores a partir de esta nueva regulación que es el decreto 297. Unos que son los trabajadores de las actividades especialmente exceptuadas del decreto y que se llaman actividades de tipo esencial. Consecuentemente, los trabajadores tienen actividades de tipo esencial. Luego, aquellos trabajadores que no tienen que ver con actividades esenciales y que pueden permanecer en su hogar o deben permanecer en su hogar o en su lugar de aislamiento y pueden desarrollar tareas a distancia. Teletrabajo se le llama en alguna oportunidad, que tiene que ver más con medios informáticos, pero vamos a llamar tareas a distancia. Estas personas son un segundo grupo. Pero hay un tercer grupo de estas personas, de estos trabajadores que no están dentro del trabajo esencial o de las actividades esenciales, que a pesar de estar en su lugar de aislamiento, no pueden desarrollar tareas porque sus tareas tienen que ver con la actividad en el lugar de trabajo. Entonces, este es un tercer grupo de personas que ahora vamos a ver que es el más conflictivo. Podemos decir que hay un cuarto grupo que es importante también en esta eventualidad, que son personas que van a ser contratadas por las actividades esenciales en adición a las que están en la nómina, porque, por ejemplo, sabemos que los supermercados tienen que prestar adicionalmente un servicio de vigilancia respecto de la distancia de las personas haciendo la cola, con lo cual seguramente esas actividades van a tener que tomar personal adicional. Y en este caso, esas personas entran en el artículo 99, contrato eventual, pudiendo ser tomados directamente por el empleador o provistos por las empresas autorizadas por el Ministerio de Trabajo para provisión de trabajo eventual. Hay un quinto grupo que yo identifico que es aquel personal que está ubicado fuera de estas situaciones. Por ejemplo, una persona, un trabajador que el día 2 de marzo había pedido su licencia ordinaria en los términos del artículo 150 y subsiguientes de la Ley de Contrato de Trabajo y que su licencia anual dura un mes. Entonces, esa licencia va a estar entre el 2 de marzo y el 2 de abril. Consecuentemente, bueno, en principio, como esta situación de aislamiento está durando hasta el 31 de marzo, por ahora, bueno, esa persona con una licencia ordinaria está por encima de estos grupos y tendrá las situaciones que tiene que tener de acuerdo a su situación laboral y seguridad social también. Y por último, los que habían ingresado en la cuarentena, o sea, estos que eran de la primera etapa
y que tenían que estar 14 días y que ahora tienen que cumplir primero esos 14 días y luego se integrarán a los demás grupos. Acá lo importante decir es que todos los otros grupos tienen tareas y tienen remuneración íntegra respecto de la remuneración normal y habitual y también en materia de seguridad social. El único grupo que tiene una situación muy especial es este que nosotros llamamos tercer grupo, que tiene que ver con las personas, trabajadores y trabajadoras que no desempeñan actividades de las llamadas esenciales, que están en casa y no pueden trabajar. ¿Por qué? Porque su actividad es solamente en lugar de trabajo. Para estas personas, este grupo, se ha reservado una situación muy especial que es, y que va a tener muchos conflictos, que esa remuneración normal y habitual se transforma en no remunerativa a los efectos laborales y en materia de seguridad social lo que va a suceder es que van a aportar y contribuir el empleador solamente a 3 subsistemas, al sistema de salud integrado por la ley 23660, obras sociales, y 23661, seguro de salud, y también a el instituto, o más conocido como PAMI. Con lo cual tenemos que este tercer grupo tiene una característica muy especial, que tiene una contraposición, porque se queda en casa, no trabaja, y si nosotros hacemos el cálculo, en todo caso su salario de bolsillo, por tener menos aportes, por ejemplo no aporta al SIPA, va a tener una diferencia. Todo esto se va a tener que resolver, se va a tener que reglamentar, así que lo que estamos tratando es de darles información. Vamos a seguir con esta forma de información, vamos a seguir estando en contacto con ustedes y lo que queremos es acercarles ideas, propuestas, incluso ámbitos de discusión. Bueno, los saludo muy cordialmente y hasta el próximo video. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos continuando con lo que ya les habíamos prometido y que comenzamos a enviarles información en esta nueva forma de comunicarnos con ustedes, queridos socios y queridos colegas, queridos socios de la Asociación Argentina de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, en donde, bueno, las autoridades han implementado, como ya les habíamos anticipado en el primer video, toda una cantidad de contactos a través de esta vía digital, digamos, ¿no? Así que nosotros los vamos a seguir informando y vamos a continuar en el vínculo a través de estos modos. En esta oportunidad queríamos traerles las reflexiones sobre el decreto 310, que es del día 24 de marzo. Obviamente esto se justifica, y lo que vamos a explicar, porque evidentemente lo que ha estado sucediendo, lo que está sucediendo en materia de emergencia sanitaria por el coronavirus y el aislamiento, está provocando un cimbronazo muy fuerte en la economía. Es decir, la economía está sufriendo un embate muy importante. Esto obviamente lo conocemos todos, el cese de las actividades, el funcionamiento solamente de las actividades esenciales y con poco dinero en mano de la gente, los problemas económicos que siguen subsistiendo y se van agravando día a día. Por eso el dinamismo que está tratando de generar el gobierno para encontrar formas y soluciones y medidas que ayuden a contrarrestar algunos de los efectos y a superar esta crisis. En esta materia entonces se están eslabonando una cantidad de medidas que tienen que ver con la ayuda a los sectores más desposeídos. Por supuesto, esta primera medida, que es el decreto 310, alcanza a un grupo de personas que son las que están, digamos, en las escalas económicas más sumergidas, porque está pensado para, dice, y acá vamos a hacer una aclaración después porque dice desocupados, personas que están en la economía informal, los monotributistas de las 2 primeras categorías A y B, ahora vamos a hacer una reflexión de qué ingresos son esos, y los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, que antes, sabemos, se llamaba servicio doméstico, trabajadores de casas particulares ahora. Bueno, como se pueden dar una idea, es un grupo de personas realmente muy postergadas en materia económica, y acá lo que está ordenando el gobierno es la entrega de un bono, le llama prestación monetaria no contributiva.
La palabra prestación tendría que, en todo caso, reemplazarse por asignación, porque es una asignación no contributiva y por única vez, en principio, que va a empezar a ser cobrada ahora el 15 de abril y que obviamente ya se ha instrumentado la forma de inscribirse en la página del ANSES. Empezaron las inscripciones y hay un récord absoluto de inscripciones, 800.000 en el primer día o en las primeras horas de personas que están accediendo a este beneficio, y entendiendo que este beneficio es en principio por única vez, y aparte hay ciertas circunstancias que tienen que ver con los requisitos para poder obtenerlo. Por supuesto, tiene que ser fundamentalmente personas que no tienen otros ingresos, ni ingresos laborales, ingresos familiares incluso, ni ingresos laborales, ni de jubilaciones y pensiones, ni de otros subsidios. Inclusive hay toda una cuestión que tiene que ver con la averiguación de los datos de las personas que se inscriben para ver si tienen otros ingresos familiares o tienen bienes. La única situación compatible con este ingreso es la asignación universal por hijo. Sí se puede compatibilizar y pueden ser consecuentes y en conjunto esta asignación especial que llamamos ingreso familiar de emergencia con la asignación universal por hijo. Es el único caso. Por eso es importante que la gente entienda que es para las capas más sumergidas. Esto no quiere decir que no se estén estudiando medidas que tengan que ver con autónomos, pequeñas y medianas empresas, porque todos están sufriendo el embate. Pero esta es una primera medida y por eso queríamos resaltarla. Terminamos diciendo que, como ya habíamos dicho, se está empezando la inscripción, hay 5 etapas de inscripción. Y obviamente lo que recomienda el ANSES, que es la boca de entrada de esta inscripción o prescripción, es que las personas, aunque tengan dudas respecto de su accesibilidad o de la posibilidad de acceder en función de los requisitos, igual se inscriban, hagan la inscripción, ingresen y se inscriban. ¿Por qué? Porque el ANSES, obviamente con bases de datos muy consolidadas, con ANSES, AFIP y demás organismos gubernamentales, van a poder chequear la situación de si corresponde o no. Así que bueno, estamos en una primera medida, un primer paso, y seguramente estaremos contactándolos otra vez para continuar con esta serie de videos para informar y compartir. Muchas gracias y que estén muy bien.